Bendiciones, buenos días. Doy honra y gloria a Dios porque anoche tuvimos la bendición de conectarnos con un grupo muy poderoso de gente que Dios está levantando para interceder en este tiempo. Y estoy muy, pero muy complacido de ver la respuesta que Dios nos está dando a través de todo este grupo de intercesores de alto nivel. Sé que algo poderoso tiene Dios para el 2023. Ya Él lo ha estado marcando y señalando como el tiempo de la expansión y la restitución. Eso es lo que vamos a tener para el año 2023, año de expansión y de restitución. Todo lo que hemos perdido lo recuperaremos y más todavía. Entonces quiero pedirte el favor ahí donde estás, como siempre, que me compartas, que busques por ahí un grupo al que perteneces y pueda compartirme, porque vamos a hablar el día de hoy de las 5 alas. Recuerde que está escrito en la palabra que en sus alas traerá salvación. Y es interesante ver que la punta del manto de Jesús, esos flecos que tenía, eran conocidos como alas. Entonces la mujer que tenía el flujo de sangre se prendió del borde de su manto, porque ya ella conocía la palabra profética que en sus alas, en el borde o la punta de su manto, traería sanidad. Y ese borde de sus vestiduras, de su manto, de cobertura, todavía está en pie. Y todavía todo ministerio, toda congregación que tenga flujo de sangre y por lo tanto no pueda concebir, no pueda multiplicarse, el Señor le ha entregado a su iglesia alas de salvación, alas de sanidad, alas para que todo flujo de sangre se detenga y la iglesia quede nuevamente habilitada para concebir, para dar a luz todo el proyecto divino. De manera que estamos viviendo en un tiempo muy poderoso, muy interesante, que no nos lo podemos perder. Y quiero que alguien extienda su mano hoy y diga: Señor, yo necesito esas alas que traen salvación. Quiero mencionarles que he llegado a la conclusión que todo lo que tenía que ser restituido para la iglesia de Jesucristo ya está sobre la mesa. Y que ahora lo que falta es la manifestación de los santos, la manifestación de los hijos. Y esto lo estamos viendo ya. Gente que Dios está sacando de detrás del telón. 7,000 que no han doblado sus rodillas frente a Baal. Están entrando en perfecta armonía y demostración de poder. Y para eso el Señor les ha dado 5 alas de 5 diversas aves para que puedan ser empoderados, dirigidos por generales de reino, con el propósito de toma de territorios. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios siempre ha sido toma de naciones, toma de territorios. Pero no quiero entrar mucho allí, solo que estoy emocionado de ver la restauración del tabernáculo de David en nuestro tiempo.
Así es que, amado, pues compárteme ahí, porque el privilegio que tenemos ahora es grande. El privilegio que tenemos los habitantes de este milenio es muy grande. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados como ninguna otra generación para ser una generación de gloria. Él viene a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Somos colaboradores de la expansión del reino. Y algunos que protestan y tienen mentalidades cesacionistas han dicho que los apóstoles y profetas fueron puestos como fundamento y que ya en este tiempo no se necesitan o no deben existir. Y esa es una idea errónea y equivocada por la sencilla razón de que el fundamento tiene que seguir poniéndose porque la iglesia todavía no ha terminado de ser edificada. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, si decimos que ya los apóstoles y profetas no existen en este tiempo, estamos negando el hecho de que la iglesia está siendo edificada en este tiempo. No, mientras haya edificación, Dios siempre utilizará hombres y mujeres para hacer fundamento. Eso no podemos escapar. Entonces, estamos viviendo en un tiempo de privilegio, estamos viviendo en un tiempo único, un tiempo muy importante, el tiempo más grande en la historia de la iglesia, y es la responsabilidad de todos los que hemos nacido de nuevo, entender que son llamados para un ministerio y que debemos trabajar como nunca antes en la gran comisión de la cual hemos sido hechos copartícipes. Y por esa razón necesitamos los dones para equipar a los ministros, que es todo el pueblo de Dios. Efesios 4:8, refiriéndose al Señor Jesucristo, la Biblia dice que cuando ascendió, llevó, así dice exactamente, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Estoy hablando de la Biblia amplificada, Efesios 4:8. Y dio dones en forma de hombres. Entonces he llegado a la comprensión de que no podemos decir que los de la mano poderosa de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son los ministros, sino que son los dones para equipar a los santos para la obra del ministerio. Ojo con esto. Los ministros son cada uno de los que están bajo la influencia de los dones, porque no podemos decir que solamente aquí estos son ministros y los demás son oyentes. No, es más, el pastor religioso, la única función que tiene es estar siempre buscando formar santos, pero los dones de la mano poderosa de Jesucristo, ellos no están buscando formar santos, sino que toman a los santos, porque el que santifica es Dios. El que te hace partícipe de su santidad es Dios. Entonces el problema no es de santidad. El asunto es tomar esos santos y formarlos para que sean ministros, para que se activen en el mundo y sean verdaderamente una iglesia apostólica. Yo espero que todos puedan entender lo que acabo de decir, porque estos 5 regalos le costó al Señor. Dice la Biblia que Él tuvo que bajar a las partes más bajas de la tierra, y desde lo más bajo
subió hasta lo más alto. Y cuando toma cautiva la hueste de cautivos, el resultado del que bajó a lo más bajo y subió a lo más alto es darle 5 regalos a los santos con una función, y es prepararlos, perfeccionarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo el único que tiene poder para detener al cuerpo del anticristo. Por eso es que necesitamos preparar y equipar a los santos. Entonces, no ha terminado esta labor. ¿Sabe por qué? Porque esta labor solo se va a terminar. Es decir, no podemos decir que los 5 dones no están en operación. No podemos decir que los santos no tienen ministerio, no tienen nada que hacer, solo sentarse ahí a esperar el arrebatamiento. No, dice la Biblia que hay un objetivo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso todavía no se ha terminado. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El hombre de pecado solo lo detiene el varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces note aquí lo poderoso que es esto. Estos 5 dones tienen el objetivo de edificar el cuerpo de Cristo, que tiene por cabeza a Cristo. Por eso es el cuerpo de Cristo, porque tiene cabeza. También sacar a relucir al varón perfecto, que trae la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es algo demasiado glorioso. Y ellos están interesados en que los oyen y son formados, son perfeccionados y equipados, ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, saca a la gente de ser niños y los convierten, aleluya, en el varón perfecto. Dejan de ser niños y se convierten en el cuerpo de Cristo. Donde no hay ministerio quíntuple, solo hay niños. Y mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. No tiene nada que manifestar. Por eso la Biblia dice: un niño nos es nacido, pero el Hijo es el que nos es dado. Entonces, mientras tengamos gente como niños fluctuantes, no pueden ser entregados para hacer cambios, para hacer agentes de cambio, porque son niños. Pero cuando se convierten de niños a hijos y llegan a ser el cuerpo de Cristo, el varón perfecto, con la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, cuidado con eso, el enemigo tiembla. Y ese es el trabajo del ministerio quíntuple. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces, antes en el antiguo pacto operaban solamente 3 ministerios. El sacerdocio de Leví ahora ha sido cambiado por el sacerdocio de Melquisedec. La ley arónica mosaica ahora ha sido cambiado por la ley del Espíritu, la ley del reino. Ya la administración en este tiempo ha cambiado con el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento solo habían 3 ministerios: profetas, reyes y sacerdotes. Pero ahora en el nuevo pacto, todo hijo de Dios opera en ellos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, porque los reyes operaban en lo ejecutivo, los profetas en lo legislativo y los sacerdotes en lo judicial. Pero ahora
con el nuevo pacto, todo santo, todo hijo de Dios es rey, es sacerdote y es profético. En ti está el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ay, papá, esto está demasiado tremendo. Imagínate la gracia que tú tienes. Por eso es que esa persona que ya llega a ser hijo ya no se deja engañar por las astucias o artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crece en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, llega a tener la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo están las 9 dimensiones de inteligencia divina. Yo no quiero perderlos en lo más mínimo, quiero ser lo más claro posible para que usted se enamore de esta enseñanza, que es bíblica. Entonces, esas funciones, las 3 que había en el antiguo pacto, no se entremezclaban una con otra. Eran como segmentos separados. Pero cuando Jesús muere y resucita, se cambió la fórmula. Y ahora tú, por su sangre, eres llamado rey y eres llamado sacerdote. Por su sangre, tú tienes derecho a la activación profética. Entonces, venir ahora a reducir lo que el que bajó a las partes más bajas y subió a lo más alto para llevar cautiva a los cautivos o el cautiverio, y venir a decirme ahora que solamente hay 3 funciones como en el antiguo pacto, es estar fuera del contexto de revelación del Señor para este tiempo. Porque el que subió y llevó cautiva la cautividad, ese mismo constituyó. Esa palabra constituyó es muy interesante estudiarla, porque es la misma palabra que se usa en el libro de Génesis para constituir todas las luces que vemos en el firmamento. Y él mismo, esto no es por hombres, porque algunos me han preguntado, ¿y usted cómo llegó a ser apóstol? ¿Por qué se puso ese título? Es que no es un título, he sido constituido, y todos los que forman parte del ministerio quíntuple, él mismo los ha constituido. Si usted tiene un hombre y una mujer de Dios que está instruyéndolo para que tú seas un ministro, esos no fueron puestos por el hombre. Esos han sido constituidos por él mismo, porque son 5 regalos de Cristo entregados a su iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con un fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Por eso nosotros, los que somos parte del ministerio quíntuple, no andamos predicando el tema exclusivo de las denominaciones tradicionales: santidad, santidad, pelo, cabello, falda, esto, y en ese es el... No, ya nosotros creemos en la obra consumada del que llevó cautiva la cautividad. Y tomamos esos santos que han sido santificados por él para la edificación de esas vidas, para que tengan ministerio, para que ejerzan su manifestación como hijos a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, esos 5 ministerios son la mano poderosa de Dios, de la cual habló Pedro cuando dijo las siguientes palabras: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo Él los exalte. La poderosa mano de Dios es el ministerio quíntuple. Y debemos someternos o estar bajo la cobertura
con toda humildad, aprendiendo, absorbiendo, siendo formados, recibiendo estatura, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amados, tengo noticia, el tiempo ya se llegó. Entonces la mano poderosa de Dios tiene 5 dedos, no tiene ni 6 ni 4. Había un gigante en la Biblia que tenía 6 dedos en la mano, 6 dedos en la otra, 6 dedos en los pies, tenía 24 dedos. Era un gigante malvado, descendiente de Goliat, y ese también fue derribado. Entonces el ministerio del Señor, su mano no tiene 6 dedos, porque no es mano de gigante contrario al pueblo de Dios. 6 es número de hombre, y esos gigantes tienen que caer. Es el ministerio quíntuple, con 5 dedos, es una mano perfecta. Entonces la palabra constituir, según el diccionario, es calidad, condición o situación para constituirse en. Les dio cierta calidad, condición o situación para constituirse en. Es decir, asumieron un cargo o cuidado. Y ese cargo y ese cuidado que tenemos es a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que fueron constituidos con un propósito, y es el propósito de la capacitación. Por eso es que estoy capacitándolos en esta mañana, y no todos les interesa esto porque están cómodos como niños de biberón y cambiándoles pañales en las congregaciones. Yo le estoy hablando al remanente, yo le estoy hablando a hijos que quieren ser edificados para que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, para que sean un hombre pleno o en plena madurez hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces no se les olvide, Efesios 4, 11 al 13, se hace referencia a ese llamado, a esa constitución, a esos 5 dones. Esa es la verdad presente, es lo que Dios está manejando en este tiempo. Bendito sea Dios. Entonces, amados, necesitamos entrarle duro a esto, porque si no nos vamos a quedar extremadamente atrás y no hay necesidad de estar atrasados. Es el tiempo de que nosotros seamos formados de acuerdo a lo que marca la palabra de Dios. Bien, vamos a entrar entonces en este tema de las 5 alas que marca la palabra de Dios, y quiero advertir algo muy importante. Cuando la Biblia habla acerca de figuras, nunca se puede tomar una figura para hacer doctrina de una figura. Esa figura es sencillamente para sacar una verdad, no para formar doctrina de ello. Entonces, es importante que usted entienda que cuando hablamos de una figura en la Biblia, estamos sencillamente sacando una verdad para aplicarla, pero no para formar una doctrina de ello. Eso es muy importante entenderlo, porque en la Biblia se nos habla de 5 alas representadas en 5 aves, y cada una de ellas nos habla de esas funciones que tiene que ver con lo que Dios está haciendo en este tiempo. Permítame mencionarles cada una de ellas, porque en el Antiguo Testamento
usted encuentra figuras que nos hablan del ministerio quíntuple. Es algo demasiado interesante cuando uno lo puede estudiar. ¿Por qué? Porque aunque son figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo le enseñó a su hijo Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces no podemos nosotros excluir, porque toda la escritura tiene como fin darnos una enseñanza, aunque no todo se puede convertir, repito, en una doctrina. Espero estarme explicando. Entonces, son sombras que nos dan una enseñanza poderosa. Por ejemplo, en el antiguo pacto encontramos las 5 leches espirituales, y todo esto en relación al ministerio quíntuple acopla perfectamente para ilustrar lo que es el ministerio quíntuple. Habla de las 5 alas de las cuales les voy a hablar hoy. Habla de las 5 ramas. Habla, por ejemplo, de los 5 ministerios labrados a martillo. Los 5 ministerios verdaderos y los 5 falsos. Las 5 varas, las 5 antivaras. La cobertura de los 5 ministerios, los 5 colaboradores, los 5 acercamientos ministeriales, los 5 oros, los 5 endurecimientos, las 5 batallas del cristiano y muchas otras figuras que nos hablan de lo que es el ministerio quíntuple. Bueno, estoy demorando bastante en esta parte y quiero entrar. Entonces, allá en el libro de Malaquías, versículo 2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dios en este tiempo está dando alas de salvación en la figura de los 5 regalos que el Señor le ha dado a su iglesia. Habla de alas, habla de aves, y son 5 aves que se mencionan en la escritura directamente como aves no inmundas, sino con un ejemplo positivo. 5 especies de aves que se mencionan en la escritura, y yo creo que esas 5 aves que se mencionan generosamente en la escritura, cada una de ellas trae una enseñanza para que veamos cuál es el ave que representa a los apóstoles, cuál es el ave que representa a los profetas, cuál es el ave que representa a los evangelistas, el ave que representa a los maestros, porque estos mensajes poéticos que menciona la Biblia y que están entretejidos en la escritura nos invitan a escudriñar para poder entender secretos y misterios. Esto es algo maravilloso. Veamos la primera para ir terminando. Las alas de águila. Eso aparece en Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Entonces Dios está usando una figura aquí diciendo: ustedes escaparon de la esclavitud de Egipto porque les di una cobertura de alas de águilas para que me los trajeran a mí, para sacarlos de Egipto, para celebrarme fiesta en el desierto. Entonces la cobertura de los apóstoles está tipificada en las alas de águila. Cuando el Señor libera al pueblo de Israel de Egipto, les está diciendo en Éxodo 19:4: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí.
no fueron alas literales de águila, es sencillamente una figura para que ellos entendieran que operó en Moisés el ministerio apostólico. ¿Cómo sé que Moisés operaba en el ministerio apostólico? Porque fue enviado. La palabra enviar es apostelo, que significa apóstol, un enviado. Entonces ustedes saben cómo Dios utilizó a Moisés para liberar al pueblo. Moisés fue entonces un tipo de apóstol. Y si usted comprende las características del águila y las compara con las de un apóstol, nos daremos cuenta que son similares. Mire lo que dice Job 39, 27 al 30. ¿Acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? En la peña mora y se aloja sobre la cima del despeñadero, lugar inaccesible. Desde allí acecha la presa, desde muy lejos sus ojos la divisan, sus polluelos chupan la sangre, y donde hay muertos, allí está ella. Entonces estas aves vuelan a gran altura, con gran rapidez y majestuosidad, colocan en las alturas de las hendiduras de la peña su nido y la guardan con ferocidad. Esto es figura de cómo los apóstoles se remontan a alturas espirituales. Desde lo alto bajan misterios, se mueven en el lugar santo donde están las hileras de los panes de la proposición, figura de los 66 libros de la Biblia, y se meten al lugar santísimo donde reciben la revelación de la doctrina. Léase 2 de Corintios 12 del 1 al 7 y Efesios 3:5. Se sientan en las congregaciones para dar cobertura. Cuidan con celo santo, como lo hacía el apóstol Pablo en todas las iglesias que él había fundado, y así lo expresa él en 2 de Corintios 11:2, diciendo: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Entonces, hay una variedad de águilas que se alimentan, unas con serpientes y otras con reptiles. Esto debe ser una figura para nosotros, ya que los apóstoles tienen autoridad sobre la serpiente antigua. Los apóstoles dan cobertura especial al pueblo de Dios en contra del enemigo. Por ello poseen una autoridad especial y única para entregar a Satanás, como es en el caso de 1 de Corintios 5:5, para que destruya la carne de los que insisten en pecar, pero que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Mire, Jesús le dijo a sus apóstoles que en las manos podrían tomar serpientes y no les haría daño. Marcos 16:18. La unción apostólica destruye serpientes, pisotea serpientes y escorpiones. Y es una señal de la unción de los apóstoles. ¿Para qué? Para que esa estructura se pase a los creyentes y ellos también dejen de ser ovejas y se conviertan en hijos destructores de serpientes y de escorpiones. Por eso usted ve que cuando llega Pablo a la isla de Malta y está poniendo unos leños para mantener la llama encendida, una víbora se le pegó y lo picó y era supremamente venenosa. Lea esto en Hechos 28 del 3 al 5. Pero Pablo sacudió su mano y la arrojó en el fuego, que habla de la mano del ministerio quíntuple que arroja al fuego la víbora y lo quema en la unción del Espíritu Santo. Y todos estaban esperando que se hinchara y cayera muerto, pero el hombre no cayó muerto. Todos los de la isla dijeron: nos ha visitado alguien que es extraterrestre. No, era la unción apostólica que destruye serpientes.
Gloria a Dios. Ahora, las águilas, según la escritura que leímos, tienen una visión amplia que puede divisar. Se mantienen en las alturas porque Dios les ha dado esa característica de volar alto, pero tener una visión. Y por eso los que tienen cobertura de apóstol no deben estarse oponiendo a proyectos que el apóstol presenta, porque siempre son de altura y son también a distancia. Y el que no tiene ese llamado, pues cree que en muchas ocasiones es una locura, pero cuando se realiza, dice, ay, mi apóstol tenía razón. Porque la característica del apóstol es la visión que tiene. Pueden ver a la presa desde lejos y se lanzan a gran velocidad y fuerza, tomándola, y de un solo golpe la agarran con sus garras, y hasta ahí llegó. Entonces los apóstoles tienen una vista panorámica que Dios les ha dado para traerle planes a la iglesia, para que la iglesia de Jesucristo sea edificada. El apóstol Pablo se llamó a sí mismo perito arquitecto de la iglesia y fue quien puso fundamento. Primera de Corintios 3:10. Por eso la Biblia dice que nosotros somos edificados sobre. Los apóstoles no están sobre, sino que sobre ellos se edifica. Apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo, Efesios 2:20. Entonces, en el libro de Éxodo vemos que a Moisés se le dieron los planes para construir el tabernáculo. A él se le reveló ese misterio de cómo poder edificar el tabernáculo donde la gloria de Dios habitaría juntamente con su pueblo. Y ese modelo lo recibió en el monte, en la altura, porque era una figura apostólica. Éxodo 25 del 8 al 9. Los apóstoles supervisan el trabajo que Dios le encomendó en el lugar donde fueron asignados. Por esa razón tienen autoridad para delegar autoridad para la buena marcha de las iglesias. Hechos 15:22. También visitan, supervisan y confirman a las iglesias. Hechos capítulo 15, 36 al 41 y capítulo 16 y versículo 5 del mismo libro. No les estoy hablando de mi propia mente, estoy hablando de la palabra. Entonces, la obra que el Señor comenzó en nosotros aún no se ha terminado. Por eso el ministerio apostólico, así como los otros 4, aún están vigentes. Efesios 4:13. Hasta que no alcancemos la perfección, no se terminará la función del ministerio quíntuple. Ahora vamos a ver otra ave, las alas de gallina. Algunas personas dicen que la gallina es el animal más cobarde que hay. Ah, sí, míralo cuando tiene pollitos. Se enfrenta aún hasta halcones con una valentía impresionante. El otro día estaba viendo un documental de una gallina como con 10 pollitos enfrentándose a una serpiente y la venció, la derrotó. Entonces mire lo que dice Mateo 23, 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina? Note que habló de matar profetas y luego habla en esa figura de gallinas. Junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Aquí la figura de profeta es tipificada con las alas de una gallina. Y el Señor le está diciendo, ustedes han matado la cobertura de profeta. Y si ustedes notan, hay muchos que dicen ya no hay profetas, el último profeta fue Juan. Ah, si el último profeta fue Juan, Moisés profetizó y dijo, yo les levantaré profeta, hablando de Jesús.
Entonces, si el último fue Juan, ya Jesús no es profeta. Él es el que constituye profeta, Jesús. Entonces, cuando usted mata lo profético, cuando usted mata las alas de gallina, entonces tu casa queda desierta. ¿Por qué? Porque el Señor tiene los 5 ministerios primarios y en este momento estaba profetizando el desastre que se venía sobre el pueblo de Israel y lo estaba haciendo en forma profética. Y él mismo dijo ahí en esa parte, ustedes aún a mí me van a matar. Y por eso su casa van a acabar con esta voz profética. Y por eso su casa quedará desierta o desértica. Pues fueron expulsados cuando Tito invadió en el año 70. Y quedó desértica por completo la ciudad de Jerusalén y el templo. ¿Por qué? Porque la palabra que manejan los profetas pueden ver hacia el futuro. Ay, Señor Jesús. Mire, el día de Pentecostés se soltaron 3 cosas, no solo lenguas. Se soltó sueños, visiones y profecía. ¿Para qué? Para que podamos ver al pasado, al presente y al futuro. Por eso fueron 3 las medidas de harina que se nos dio el día de Pentecostés. Pero ese es otro tema. Entonces esos fluyen en lo profético para que nosotros podamos ver hacia el futuro y tener inspiración, profecía, dones de inspiración, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y don de discernimiento. En el libro de los Hechos, el capítulo 11, los versículos 27 al 28, vemos, por ejemplo, pero en aquellos días, para los que dicen que no habían profetas en el nuevo pacto, los declaro mentirosos, porque aquí dice Hechos capítulo 11, 27 al 28. Pero en aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén o de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, quiere decir que no era uno solo, eran varios profetas que estaban reconocidos en Jerusalén. Entre ellos había uno llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente había una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Entonces la iglesia de Jerusalén estaba llena de profetas de oficio, y entre ellos el hermano Agabo, que era profeta, y la palabra que declaró se cumplió en el reinado del emperador Claudio. Entonces los profetas fungen como atalayas que vigilan el rebaño para que no vengan los lobos a querérselos devorar. Ellos tienen la virtud de ir a una congregación y consolarla. Sus palabras son de consolación. Pueden venir también a exhortar y edificar, según 1 Corintios 4 o 14:3. Cuando el Señor vio que venía la destrucción a Jerusalén, los quiso cubrir como la gallina cubre. ¿Por qué? Porque el ministerio quíntuple da cobertura. Pero no quisieron. Mataron a esa gallina. Valiente. No quisieron la cobertura profética. Entonces, ¿qué sucedió? Por no obedecer la palabra, su casa quedó desierta. Hermanos, escuchen esto. Es asombroso ver cómo la gallina llama a sus pollitos y los cubre debajo de sus alas sin importarle lo que a ella le pueda suceder. Con tal de salvarlos a ellos, está cayendo un tremendo aguacero y ella se esponja y se esconden los pollitos. Ella se lleva todo el aguacero en sí. Esa es la cobertura, hermanos. Es algo impresionante. Todo lo externo ella lo asume con tal de librar a sus pollitos que están cuando viene el enemigo, cuando hay una tormenta. Esta característica se puede ver en los profetas del Antiguo Testamento que Dios envió al pueblo de Israel, que a pesar de sufrir persecuciones, rechazos, ser encarcelados,
maltratados, seguían llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento para cubrirlos aún de amenazas de imperios que venían, cubrirlos como la gallina cubre a los polluelos, pero desobedecían y les llegaban los asirios, les llegaban los babilonios, pueblos que hubieran estado frenados por la unción profética. Muchos de ellos dieron su vida por amor, por el llamado que tenían y por amor al pueblo de Dios. Mire lo que dijo el profeta Jeremías en Jeremías 29. Pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en tu nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos para contenerlo y no puedo. O sea, quiero abandonar el ser un profeta por tanto rechazo. Pero hay un llamado, hay un fuego dentro de mí que no me permite abandonar y necesito seguir predicando. Entonces el verdadero profeta de Dios está lleno del amor de Dios por el pueblo de Dios. No lo quiere ver destruido. La palabra gallo o gallina viene del hebreo kar, que significa portero, líder, salvavidas, guardián. Eso es lo que significa gallina en el hebreo. Kar, un guardián, un salvavidas. Aleluya, un protector. Su nombre nos indica la función que Dios le delegó sobre la iglesia. Cuando hablamos de un portero, estamos hablando de una puerta. Y esa puerta es Jesús. Juan capítulo 10, versículos 2 al 3. Dice que el que entra por la puerta es el pastor y a este le abre la puerta el portero. Por eso nos habla que las alas de los profetas cubren a la iglesia para que el enemigo no entre disfrazado para hacer daño. Son como guardianes y tienen discernimiento de espíritus. Pueden ver más allá de la apariencia. Y eso lo puede encontrar usted en Primera de Reyes 14 del 1 al 6. Cuando la mujer de Jeroboam se disfrazó para consultar al profeta Ahías, porque no sabía que este era el profeta, inmediatamente en su visión espiritual pudo detectar exactamente de quién se trataba. Entonces, los profetas poseen autoridad cuando abren su boca porque hablan de parte de Dios. Dios les muestra los acontecimientos futuros, presentes y pasados. Vea el ejemplo en Juan capítulo 4, versículos 17 al 19. El Señor, bajo la unción profética, le describe a la samaritana cómo había sido su vida y ella le dice: Señor, me parece que eres profeta. No, no es que te parece, es que estás frente a un profeta. Al igual que los apóstoles reciben revelación de misterios, según Efesios 2:20, por medio del Espíritu Santo. Otra de las funciones de los profetas es que confirman la doctrina apostólica y reconocen a los verdaderos apóstoles. Y eso está en Primera de Corintios 14:37. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Entonces los profetas validan la palabra de los apóstoles. Por ser atalayas, poseen una visión panorámica, ya que son puestos en altura. No se elevan en lo alto, pero pueden estar en lo alto. Y una de las funciones principales a transmitir es la visión del pueblo de Dios. La palabra nos enseña claramente que sin visión el pueblo perece. Es decir, donde no hay una visión profética, el pueblo perece. Proverbios 29:18. El Señor dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso la iglesia necesita profetas para no caer en el hoyo. Léase Juan 9:17. Por eso Jesús era experto en abrir los ojos de los ciegos aún de nacimiento. Y cuando preguntaron por qué era que él había abierto ojos, el que le abrió los ojos dijo:
me los abrió porque Él es profeta. Yo era ciego de nacimiento, pero me abrió los ojos porque Él es profeta. El verdadero profeta de Dios abre los ojos. ¡Wow! Espero que estén aprendiendo algo, queridos. Luego están las terceras alas, y es el ala o las alas de paloma. Mire lo que dice esta escritura hermosa. Salmos 55, 6 y 7. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. El Salmo 68, los versículos 11 al 13 dice, el Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Note que habla de mujeres predicadoras, evangelistas. Los reyes de los ejércitos huyen, sí huyen. Y la que se quede en casa repartirá el botín. Cuando os acostáis en los apriscos, sois como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas de oro resplandeciente. Entonces yo declaro que todo el que haga la obra de evangelista en este tiempo, y aquí habla específicamente de mujeres evangelistas. ¿Por qué mujeres evangelistas? Porque la primera que predicó el evangelio de la resurrección fue una mujer. Gloria a Dios. Entonces, yo declaro que todo evangelista está cubierto de plata y sus plumas de oro resplandeciente, es decir, manifiestan la divinidad de Dios cada vez que abren la boca. Y plata no les va a faltar, porque el que dijo, id por todo el mundo, hacer la obra evangelista, trae la provisión. Por eso dijo, no te preocupes por calzado ni por alforja. Donde quiera que vayas, despréndete porque yo te sostengo. Aleluya. Entonces la cobertura del evangelista está tipificada en las alas de paloma. Según los versículos que leímos, David expresa su deseo de él mismo volar con alas de paloma y morar en el desierto para escapar de la opresión del enemigo. Es lo que hace el evangelista, toma a la gente que está en opresión y las pone en lugar seguro, al drogadicto, al borracho, al adúltero, al mentiroso. Viene con el evangelio y lo levanta de su estado y lo libra de la opresión. Mire, me gusta esto, y el Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Cuando os acostáis en los apriscos, sois como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas de oro resplandeciente. Aquí la palabra mujeres escrita en itálicas quiere decir que esta palabra fue revelada. El Señor da la palabra que anuncian las buenas nuevas, o los que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. ¿Y dónde está el hábitat del evangelista? En los apriscos. En lugares que son impenetrables, ahí llega el evangelista. Es decir, que el que anuncia el evangelio con alas de paloma está cubierto de plata. Es decir, está lleno de redención. Porque cuando en la Biblia se compraba un esclavo, se compraba con precio de plata. Génesis 37, 28. Cuando Judas vendió al Señor, recibió 30 piezas de plata. Mateo 26, 15, porque era el precio del esclavo. Entonces el evangelista tiene el poder redentor de la sangre para sacar a los esclavos y llevarlos a la libertad gloriosa del Hijo de Dios. La paloma en sí es símbolo de paz y de reconciliación. Es lo que lleva el evangelista, lleva paz y lleva reconciliación. El ministerio del evangelista se encarga de traer salvación a las almas preciosas, extendiendo sus alas
para albergar al pecador arrepentido y llevarlo a una ciudad de refugio. En Génesis capítulo 8, del 6 al 11, vemos cómo Noé envió una paloma para ver si las aguas del diluvio se habían secado. Y eso es figura de la iglesia que envía evangelistas para ver si traen su pico la hojita de olivo que habla de un nuevo día, de un nuevo nacimiento. Entonces el arca, que es Cristo, sigue soltando palomas evangelísticas. Cuando regresó con la hoja o la rama de olivo en el pico, era señal de que el juicio se había terminado. Cuando el evangelista predica la palabra y la persona se convierte, hasta ahí llega el juicio. Ya no hay juicio para esa persona. Por eso el evangelista puede decir: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Trae la ramita de olivo en el pico. Aleluya. Eso es el evangelista que anuncia el evangelio de la gracia de Dios, las buenas nuevas. Ya el juicio se efectuó en el Cordero de Dios, ya el juicio se efectuó en la cruz del Calvario. Ahora por Cristo hay una nueva vida. Para Noé y su familia hubo una nueva vida, porque la paloma le trajo el mensaje de gracia. Hermano, la paloma es la única ave, además de los flamencos, que puede producir leche para sus pichones. Durante la primera semana los polluelos se alimentan solo de leche de paloma, producida por el buche en sus primogénitos. Esto nos habla de que el evangelista, después de haber metido al arca el alma, lo instruye con doctrina básica del bautismo en agua, de recepción del Espíritu Santo, de congregarse. Le da esa leche elemental para nutrirlo, para que esa persona pueda crecer integralmente. El corazón del evangelista está lleno de amor por las almas preciosas y está dispuesto a recorrer aldeas y ciudades como lo hizo Felipe. Lea Hechos 8:40, mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Las palomas tienen un grito lastimero. Los evangelistas claman y dicen: reconciliaos con Dios. El mensaje del evangelista es como un mensaje lastimero, como el cántico de la paloma. Es un mensaje que se mete en la fibra misma de la persona, y por eso la gente corre a los altares llorando o en las salas de las casas donde llega el evangelista. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esas palomas con ese grito lastimero convierten los corazones. Los evangelistas claman por las almas preciosas. Estas aves hacen nido en las grietas de la peña, y la peña es Cristo. Ningún evangelista puede ser un evangelista efectivo si no habita en Cristo, si no predica a Cristo. No chistes detrás del púlpito, sino Cristo con toda esa manifestación, porque su habitación son las grietas de la peña que es Cristo. Las palomas mensajeras están entrenadas para regresar con rapidez a su palomar, ya que salen para llevar mensaje, pero luego tienen que regresar a su casa apostólica. Yo no creo en evangelistas ambulantes. El otro día me llamó uno: ando por todas partes. ¿Y quién es su pastor? No, pues yo ando por todas partes. Pues siga por todas partes, porque no eres una paloma mensajera. La paloma mensajera siempre regresa a su casa. Tiene una casa apostólica donde hay una supervisión sana para su vida. Nunca olvidan el lugar de su morada. En el libro de Cantares 2:14, el capítulo 5 y versículo 2, el capítulo 6 y versículo 9, describe a las palomas como dulces y afectuosas. Esa es la faceta del carácter del evangelista, ya que por su amor a las almas preciosas lleva el evangelio con gracia, con dulzura,
no insulta cuando predica, sino ni trae un mensaje de condenación, sino un mensaje de reconciliación. El ministerio del evangelista va acompañado de señales poderosas, y eso lo narra Hechos 8 del 5 al 8. Dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Oiga, ¿les predicaba a quién? A Cristo. Aleluya, ojo con eso. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando y con gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Benditos los evangelistas que vienen acompañados de poder. Los evangelistas tienen autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, y ellos se mueven en los dones de poder, de sanidad, de milagros y de fe. ¿Por qué? Porque en ellos se cumple Marcos 16 del 16 al 17, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que han creído, a los evangelistas. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y serán sanos. Gloria a Dios. Ay, dejamos esto para otra ocasión o termino. No sé qué tanto tiempo llevo ya aquí con ustedes, pero déjenme terminar. Viene luego las alas de cigüeña, ya vamos terminando. Y esto aparece en Job 39, del 13 al 16. Se agitan alegremente las alas del avestruz, pero ¿acaso sus alas y su plumaje son los de la cigüeña? Porque ella abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los deja calentarse, y se olvida que un pie los puede aplastar o que los animales del campo los pueden pisotear. Trata con dureza a sus hijos como si no fueran suyos, sin temor de que su trabajo haya sido en vano. Entonces, la cobertura del pastor está tipificada en las alas de cigüeña. Y cuando usted comienza a hacer un contraste entre la Reina Valera y la versión de las Américas, nos revela con claridad, dice: baten alegres las alas del avestruz, ¿acaso con el ala y el plumaje del amor? Entonces lo que está diciendo aquí es que la cigüeña está representada por un ministerio pastoral que tiene un valor incalculable. Aquel ministerio pastoral que con amor genuino cuida de lo que le ha sido asignado y está dispuesto a dar su vida, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso en Jeremías, hablando acerca de pastores según el corazón de Dios, eso aparece en Jeremías 3:15, y luego en Jeremías 8:7 vuelve y nos habla y dice: aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones, pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Entonces la cigüeña conoce el tiempo de las migraciones. Esto nos habla el pastor que tiene discernimiento de los tiempos, así como los hijos de Isaacar, quienes eran expertos en eso, conoce el tiempo de emigrar, conoce el tiempo donde el pueblo debe moverse de una situación a otra, de una dimensión a otra. El pastor está para enseñar las ordenanzas del Señor, tiene un corazón paternal y a la misma vez maternal. Cuando la cigüeña no tiene nada que darle a sus pichones, se pica el pecho para sacarse sangre y se la da a ellos. Esta es la característica de un verdadero pastor. Por eso en
Juan 10:11 dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. La palabra cigüeña viene del hebreo anapa, que significa cariñosa, y las raíces hebreas es hasidah, que significa ave amable, maternal, hasid, y hadnan, que significa amable, pío, santo, misericordioso, piadoso, que se mueve a favor mediante petición, oración. Es alguien que se presenta para pedir, para rogar, para suplicar. Es compasivo, tiene favor, sabe cómo gemir por el pueblo delante de Dios. Todas estas cualidades describen el carácter de un verdadero pastor. El cuidado de un pastor hace funciones maternales y paternales a la misma vez. ¿Por qué? Porque alimenta como padre y cuida como madre. El Salmo 23 nos dice que el buen pastor lleva a pastar a las ovejas a lugares de delicados pastos y las pone junto a aguas de reposo. Mateo 9:36, hablando de Jesús como pastor, sintió compasión por las ovejas. Con sus alas de cigüeña el pastor mantiene el rebaño unido. Cuando el rebaño fue apresado, los discípulos fueron dispersados, porque la Escritura dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Por eso necesitamos interceder por nuestros pastores, porque el enemigo sabe, acabo al pastor, lo hiero, y entonces todo el pueblo se desparrama, porque el que mantiene coherencia o unidad es la unción pastoral. El pastor vela y sabe la condición de cada una de sus ovejas. Hebreos 13:17, vela por tu alma. El pastor posee una vara para corregir a las ovejas. Eso es lo que a muchos no les gusta, y se cambian a una congregación donde hay un hombre sin vara. Si usted va a una congregación y ese hombre no tiene vara y no tiene cayado, huya de ahí, porque todo verdadero pastor tiene vara y tiene cayado también para sacarla de lugares de peligro. Entonces, la Biblia dice que el Señor, como buen pastor, al que recibe por hijo, lo disciplina para que sea partícipe de la santidad. Hebreos 12, del 6 al 10. Además de la vara, posee el cayado para pastorear, conducir y contar. Y esa misma vara la usa contra el enemigo, no solo para corregir, sino para darle al lobo. Yo creo que David mató al oso y al león a punta de vara, pero esa es una idea mía. Por eso, dice la Biblia en Hechos 10:14, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Esto habla de una relación estrecha que debe haber entre el pastor y el rebaño puesto a su cuidado. Bueno, ya llegué al final. La última ave, las alas del halcón. En Job capítulo 39, versículo 26 dice: es por tu inteligencia que el halcón emprende el vuelo y extiende sus alas hacia el sur. La cobertura de los maestros, pero estoy hablando de maestros del ministerio quíntuple, que es donde se asienta la mano, porque este es el dedo del maestro. Entonces, todas las demás funciones se tienen que asentar en la palabra. Por eso el maestro siempre está interesado en que todos los demás ministerios manejen y tracen bien la palabra de verdad. Son celosos en cuanto al uso de la palabra, no estar verborreando ahí sin ningún contenido escritural. Entonces, la cobertura del maestro está tipificada en las alas del halcón. Dice que por su inteligencia el halcón emprende el vuelo y extiende sus alas hacia el sur. El halcón es un ave de paso que anida también sobre rocas elevadas. Antiguamente eran usadas para enviar mensajes en sus patas porque son aves muy veloces. En la guerra eran adiestradas para enviar mensajes a unos generales que estaban al frente de la batalla. Eran también adiestradas para la caza. El ministerio
magisterial puede darse de paso, es decir, que un pastor mismo también debe ser maestro, pero no todos los maestros son pastores. Amén. Pero aún muy unido con la unción pastoral. Todo pastor debe saber enseñar la palabra con Biblia en mano, pero no todo maestro es pastor. Esa aclaración tenía que hacerlo. Entonces, Pablo, por ejemplo, fue maestro. Jesús también fue maestro. Primera de Tito 2:7 dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo estaba súper equipado. Pablo podía fluir en la unción magisterial. Y así como los halcones están adiestrados para la caza, los maestros adquieren la destreza para conseguir el alimento espiritual para el pueblo de Dios. Transmiten no sus ideas, no filosofías, sino fielmente la doctrina apostólica. Por eso un maestro que no está bajo la cobertura de un apóstol y de un pastor es un peligro, porque se convierten en fariseos. Y por eso Jesús no escogió a los fariseos en su equipo de los 12 apóstoles, sino que escogió pescadores y los convirtió en apóstoles. Porque la mentalidad farisaica solamente por un golpe contundente de un encuentro personal con Jesucristo lo puede derribar, dejarlo ciego para todas las ideas y costumbres, para que abran los ojos y vea solo a Cristo. Gloria a Dios. Eso fue lo que le pasó a un fariseo de fariseos llamado Saulo de Tarso. Tuvo que quedar ciego a sus tradiciones, a su religiosidad, para poder ver a Cristo y predicar a Cristo. Entonces el verdadero maestro, si está independiente de la autoridad apostólica, es muy peligroso, porque asientan doctrinas falsas. Cambian y ponen estructuras que nada tienen que ver con la verdad presente. Y transmiten lo que enseñan de una manera sencilla, práctica, de poder entenderlo. Como dice en Daniel 12:11, que son como clavos bien hincados cuando son dichas por un pastor. Es decir, que un pastor oye la palabra que da un maestro y la clava en el corazón de sus oyentes. Tienen pluma de escribiente con punta de diamante para grabar la palabra de Dios en los corazones del pueblo. Son los que explican los misterios de Dios de una manera sencilla. Traen entendimiento al pueblo, porque saben que si el pueblo no tiene entendimiento de la palabra, caen fácilmente. Oseas 4:14, son llevados por todo viento de doctrina, pero cuando están cimentados por un verdadero maestro apostólico, no van para ningún lado. Poseen autoridad para enseñar como la que tenía el Señor cuando enseñaba. Mire lo que dice Mateo 7:28-29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Y yo suelto esa autoridad sobre todos los maestros de la palabra que me están escuchando en este momento. Tienen espíritu de revelación y de conocimiento, según Efesios capítulo 1, del 16 al 18. Aprenden la doctrina de un apóstol y se encargan de desmenuzarla, ponerla en contexto para que el pueblo la pueda digerir. Porque muchas veces el apóstol habla en unos términos codificados que mucha gente dice, no entendí. Pero el maestro sí captura y desmenuza y dice, esto es la palabra que se nos trajo por el apóstol para poderla enseñar y dar. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Y usted, escúchame bien, así como los 5 dones
somos responsables por lo que predicamos, tú también debes ser responsable por lo que oyes. Así como dedicamos tiempo para enseñar y predicar, tú debes tomar tiempo para decir, Señor, dame un oído para oír tu palabra. Si alguno tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lamentablemente muchos son tardos para oír. Entonces hay palabra suficiente en este tiempo, pero pocos verdaderos oidores y hacedores de la palabra. Pero eso se acabó, porque este remanente le gusta comer lo que sale por la boca de los 5 dones, porque ellos van y la ponen por obra, porque tienen un oído experto para oír la voz de Dios. Padre, te doy tantas gracias por estas alas que tú has levantado en este tiempo. Gracias por permitirme plasmar esta palabra y dejarla aquí para los que me han oído en vivo y para los que me oirán después. Gracias por el ministerio quíntuple, gracias por estos regalos, gracias porque te llevas cautiva la cautividad y constituyes todos estos ministerios que sacan de cautiverio. Alabo a Dios por hombres y mujeres que no solamente hablan con cordura, sino por los que oyen con gracia y con sabiduría. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Hemos tenido aquí un número de 42. Los bendigo y voy a saludar. Está por ahí Bernardina Álvarez, en el nombre de Jesús. Yolanda Chica Montiel, te bendigo donde quiera que estés. Marly Sarisa, Marta Cárdenas, gloria al Señor. Wilber Canul, Miriam Rendón, Danis Muto Mora, qué bendición tenerles aquí. Elizabeth Babilonia Alcalá, Angélica Sánchez de por allá de Chicago, te bendigo. Víctor Ríos, mi amada Regina de la Cruz, Didier Machado Díaz. Amén, el Señor te siga usando allá en la costa. Marta Cárdenas, Janet Ávila Anguiano, mi amado pastor Gerson Paternina, este tiene las alas de pastor y de maestro, te bendigo. Apóstol Sergio Joana Escobar, bueno, gloria a Dios, los bendigo donde quiera que estén. Aleluya. Pedro, desde Canadá, qué bendición, te saludo. Creo que eres peruano, si no me equivoco. Mi amada esposa aparece por ahí también, te bendigo, ya deseando verte por acá. Mi amado Jonathan Colorado Sotomayor, aleluya. Amén, mi amado Julio, allá en Ciudad de México. Luis Alberto Mendoza, Yolanda Chica, wow, esto es puro oro en polvo. Amén. Dios está llamando a su pueblo en este tiempo de una manera muy especial. Bien, amados, me despido, les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí conmigo compartiendo este tiempo de gloria. Noemí Vallejos, Dios te bendiga. Pilar Arroyo Castañeda, no quisiera irme porque pues está todo esto tan hermoso y un ambiente tan glorioso, pero ya he terminado con mi enseñanza sacada de la Escritura y sé que muchos han sido fortalecidos y bendecidos con esta palabra. Un abrazo, se les ama.